¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico, cerrando la semana de esa manera y, por supuesto, con ya mucha información preparada para ustedes. Así que, sin más, vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy, en Puerto Rico, el incremento en 13% del costo de la vida afecta el consumo de alimentos y productos del hogar, lo que representa un alza de $509 mensuales. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo Japón sufre una crisis del arroz, lo que ocasiona un aumento significativo en su precio. Y en nuestro recorrido digital, Estados Unidos y el proyecto de Trump que podría aumentar la deuda nacional. Vamos a comenzar con la información. Qué bueno que están cerrando la semana con nosotros. Vamos a comenzar ya con la información. Mire, incrementa en un 13% el costo de la vida en Puerto Rico, lo que afecta el consumo de alimentos y productos del hogar. El alza del costo de vida representa alrededor de $509 mensuales. A esto se añade un incremento de 7,5% en el pago de vivienda, lo que significa un incremento de $569 mensuales a $515 en el mismo periodo. Los datos provienen de la Radiografía del Consumidor 2025 de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, que también indican que en el transporte representa un 6,6% más este año, hasta $712 al mes. Además, la Cámara Comercial señala que el 82% de las personas encuestadas considera que los aranceles del gobierno de Estados Unidos afectarán negativamente la economía puertorriqueña. Y en más información, Europa y Estados Unidos están en negociaciones sobre los aranceles en París al margen de la reunión ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Unión Europea ha ofrecido a Estados Unidos un acuerdo de 0%, de 0 por 0, en el que eliminarían los aranceles de ambas partes para los bienes industriales, incluidos los automóviles. Trump ha desestimado esta propuesta, pero los funcionarios de Europa han afirmado que sigue sobre la mesa. Asimismo, desde Europa se podrían comprar más gas natural licuado y artículos de defensa de Estados Unidos y reducir los aranceles sobre los automóviles, pero no es probable que ceda ante los pedidos, mejor dicho, de eliminar el impuesto al valor agregado, que es similar a un impuesto a las ventas, o abrir la Unión Europea a la carne estadounidense. Previamente, las autoridades del bloque europeo han declarado que si la discusión y la negociación no tienen éxito, Europa también es capaz de adoptar contramedidas sobre los productos y servicios estadounidenses. Estados Unidos ha deseado y decidido unilateralmente un aumento de los aranceles que todavía consideramos duros e infundados. Ahora que estamos en esta situación, tenemos que discutir porque Estados Unidos es un socio histórico, un aliado comercial. Nunca lo hemos considerado de otra manera. Seguimos creyendo que el aumento de los aranceles, independientemente del objetivo, es una mala noticia para la economía mundial, incluida la estadounidense. Y la fuerza recesiva que esto crea para la economía estadounidense es más significativa que para la economía europea. Este es el diálogo que tenemos que seguir teniendo entre el comisario Maroš Šefčovič, que de hecho está a cargo, ya que es una competencia exclusiva de la Comisión Europea, y todos los representantes, incluido Jamieson Greer, que está aquí en París. Las negociaciones están en constante curso, por lo que no puedo hablar sobre las discusiones en curso y los detalles. Pero todos esperamos y todos hacemos todo lo posible para poner fin a los conflictos lo antes posible. Cualquier restricción adicional, cualquier otra certeza continúa dañando nuestra economía y perjudica la economía de los Estados Unidos. Eso también se desprende del informe de la OCDE. Y en más información, continúan las críticas hacia la política arancelaria de Estados Unidos, esta vez bajo el análisis de un profesor universitario de Sydney, que reafirma que las medidas aumentan la incertidumbre en el comercio y afectan la economía global. La administración Trump ha levantado unas políticas comerciales inciertas que pueden afectar la confianza de los inversores e incluso de los consumidores, lo cual no beneficia al desarrollo económico mundial. Además, la actual política arancelaria de Estados Unidos también está impulsando a Australia a contactar activamente con los países afectados por los aranceles estadounidenses para buscar soluciones conjuntas.
En Australia, nunca estamos de acuerdo en que los aranceles sean una buena solución. Son una forma de daño, como dije, un crecimiento más lento, una inflación más alta. Así que siempre apoyaremos el libre comercio. También va a alentar a Australia y a otros países que no se ven directamente afectados por los aranceles de Estados Unidos a hablar entre sí. Así, por ejemplo, Australia ha sido invitada al G7 en Canadá dentro de un mes. Hay discusiones sobre un comercio más profundo, pero entre Australia y Europa, Australia y Canadá. Y, por supuesto, la relación en términos de libre comercio entre Australia y China. También es muy importante y estoy seguro de que se han hecho muchos esfuerzos por ambas partes para fortalecer esa relación. Vamos ahora a Alemania, en donde 16 grandes empresas con ingresos de 50 millones de euros o más tuvieron que declararse en bancarrota, lo que equivale a aproximadamente el 13% de las insolvencias a nivel mundial, según una aseguradora del país. Se estima que a lo largo de este año e incluso para el 2026 siga un aumento continuo de insolvencias bajo el contexto arancelario que se vive en el mundo. La aseguradora alemana Allianz Trade anunció que se prevé un aumento general del 11% de las insolvencias corporativas en el país, alcanzando aproximadamente 24.400 casos. Esta cifra fue actualizada respecto a la del pronóstico de marzo, que estimaba un aumento del 10%. Además, se prevé un nuevo incremento del 3% para 2026 hasta los 25.050 casos. En 2024 se registraron 87 insolvencias importantes, lo que representa un aumento del 36% con ingresos acumulados de 17.400 millones de euros. Los sectores especialmente afectados incluyen el comercio minorista, textil, la industria de suministros automotrices y también la sanidad. Le cuento ahora que el portal de TV BRICS informa, Nigeria insta a los países BRICS a pasar a comerciar en monedas nacionales y reforzar la cooperación dentro del grupo. Esta información tiene que ver con el foro comercial de los BRICS celebrado en Brasil. Ahí el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Nigeria, Wole Oke, instó a fortalecer el comercio de los BRICS. Además, propuso la creación de un mecanismo de liquidación en moneda local y abogó por una transformación digital y ecológica unificada en todo el grupo, proponiendo un marco común para la ciberseguridad, el comercio electrónico y la inteligencia artificial. De esta manera es como llegamos al momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo Japón sufre una crisis del arroz, lo que ocasiona un aumento significativo en su precio. Ya volvemos con los detalles. Yo personalmente no como otras cosas, como pan o pasta. Vivo casi al 100% de arroz. Mi familia es igual y a todos les gusta el arroz. La liberación de arroz de reserva de emergencia llegó demasiado tarde y aún no nos ha llegado a los consumidores. Así que espero que esta nueva autoridad tenga la energía para visitar las tiendas y verificar los costos todos los días y que realmente se ocupe por nuestras vidas. Imágenes de Japón, que desde el verano de 2024 enfrenta la mayor escasez de arroz en décadas, perdiendo con ella el control de su precio, ya que este es un alimento básico y culturalmente significativo, situación que pone en riesgo no solo el consumo del grano, sino también este es uno de los pilares económicos de esta nación. El precio medio de un saco de 5 kilogramos de arroz ha llegado a 4.214 yenes, es decir, 25,78 euros, y
pese al costo, el gobierno insiste en mantener aranceles proteccionistas de 341 yenes por kilogramo a las importaciones, beneficiando a las poderosas corporativas agrícolas, pero perjudicando a la población. Cabe destacar que la escasez de arroz viene dada principalmente por la crisis climática, una fuerza laboral agrícola envejecida, además de un turismo récord de 2024, más de 3 millones de visitantes mensuales, y también la recuperación del sector de la restauración incrementaron la demanda del arroz. Últimamente no he hecho ninguna comparación cuidadosa, pero creo que nuestro arroz nacional es más barato que el importado. Las cooperativas agrícolas de Japón deberían haberse centrado más en la comercialización agrícola con una producción a gran escala y altamente eficiente. Sin embargo, el sector agrícola japonés no ha logrado mantenerse al día, lo que ha resultado en una baja eficiencia en la producción. Revisemos solo algunas consecuencias. El precio del arroz se disparó al menos en un 90% en un año, pasando de 2.023 yenes por 5 kilogramos en 2023 a 4.223 yenes, es decir, unos 25 euros en mayo de 2025. En algunos casos, variedades premium alcanzaron los 5.000 yenes, es decir, $35. Esta situación ha impactado a los hogares nipones, ya que consumen en promedio 50,9 kilogramos de arroz por cada persona, esto al año. Y el encarecimiento ha forzado a muchos a reducir su consumo o cambiar a alternativas más baratas como fideos udon, yakisoba o arroz importado, afectando a la dieta tradicional. También se ha visto impactado el comercio minorista y los restaurantes, especialmente los de sushi, que enfrentan costos operativos más altos, lo que podría traducirse en precios también más altos para los consumidores. Y es que la producción insuficiente de arroz en Japón ha acelerado la crisis del grano, que ha subido su precio desorbitadamente en lo que va del año. Más detalles en el siguiente reporte. En Japón, el arroz forma parte de la dieta básica y tiene por tanto carácter de artículo de primera necesidad, razón por la cual una variación en su precio no origina una variación igualmente significativa en su demanda. Dicho de otro modo, cualquier variación de la oferta o la demanda tiene su reflejo en grandes fluctuaciones en el precio. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca, el precio medio al por menor del arroz vendido en supermercados de todo Japón alcanzó un nuevo máximo, alcanzando los 4.285 yenes, unos $29,97 estadounidenses por kilogramo en la semana que finalizó el 18 de mayo. Esto supone un aumento de 17 yenes con respecto a la semana anterior y el precio más alto desde que comenzaron los registros comparables en marzo de 2022. Se dice que los precios del arroz seguirá subiendo en junio. Actualmente, ni siquiera podemos conseguir la cantidad necesaria de los mayoristas. Nuestra cantidad de pedidos está siendo restringida. Es preciso indicar que la crisis del alimento ya suma 3 subidas significativas de precios desde la década de 1990, causadas principalmente por las malas cosechas. Pero esta vez los aumentos han sido mucho más pronunciados, duplicándose en comparación con el mismo periodo del año anterior, aunado a un entorno de varias dificultades externas e internas. La situación se vuelve más crítica, señalan los diversos análisis. Si bien la producción de arroz es insuficiente, se han producido factores ocasionales que han provocado un aumento de la demanda. Además, las malas cosechas también han provocado un aumento de los precios. Estos factores son las razones del actual aumento continuo de los precios y del desequilibrio entre la oferta y la demanda de arroz. Este año, todos están aumentando el cultivo de arroz, alimento básico, y reduciendo la superficie plantada con arroz para procesamiento y otros fines, cambiando al arroz de calidad alimentaria. Ante esta situación, autoridades niponas declararon recientemente en el Parlamento su apoyo a la transición de una política de reducción de arroz a una que fomente el aumento de la producción a fin de paliar la crisis del rubro. Ante esta situación, el Ejecutivo japonés decidió liberar al mercado general 210.000 toneladas de la Reserva Nacional de Arroz a partir de mediados de marzo, algo que muchos consideraban inédito hasta ahora. Japón creó sus reservas nacionales de arroz en 1995, tras una escasez grave de arroz 2 años antes de un verano inusualmente frío. Sin embargo, la medida no ha logrado bajar los precios del rubro.
En enero de 2025, el gobierno de Japón decidió liberar arroz de sus reservas en caso de que se dieran problemas en la distribución de este cereal, imponiéndose la condición de recomprar durante los siguientes 12 meses tanto arroz como hubiera liberado, lo que en la práctica equivale a un préstamo del arroz en reserva. Pero, dado que la nueva norma permite que el arroz almacenado se distribuya también para uso comercial, se puede esperar que los precios al por menor sigan siendo altos, lo que fomentaría aún más la liberación de existencias. Además, el efecto económico del arroz de la reserva distribuido a los comedores de escuelas y hospitales que venían soportando el aumento de los costos sin subir los precios no es observable, atendiendo solamente al precio de venta al público. El precio del arroz apenas ha bajado después de la liberación de la reserva, en parte por el tiempo que ha requerido su distribución en el mercado, pero ha habido además otras dos causas. Por una parte, el cambio en los objetivos de la política gubernamental no ha venido acompañado de una revisión de la metodología empleada. En segundo lugar, la liberación se ha hecho sin haber procedido previamente a establecer índices de medición que permitieran comprobar su efectividad. Pienso que todo el mundo no tiene más remedio que adquirir arroz a un costo de 4.800 o 5.000 yenes por 5 kilos. Pero esto no es normal. Si esto continúa, dejaremos de comer arroz y puede alejarnos del consumo de arroz. Eso pienso. Y otro factor más es que la decisión de liberar arroz de la reserva fue tomada cuando la competencia por conseguir arroz de los productores había llegado a niveles muy altos. El arroz que, en los primeros pasos de la cadena de distribución, se había pagado ya a alto precio, continuó encareciéndose en los siguientes pasos. La inflación de un alimento básico en algunos casos se convierte en un problema. Sin embargo, en el caso del Japón, la del arroz se ha convertido en un asunto de Estado. ¿Qué pasará con el precio del arroz en el país nipón y hasta dónde llegaría la subida del rubro? Bueno, desde este espacio daremos seguimiento a tan importante tema. Por lo pronto, hacemos una pausa, pero al volver en nuestro recorrido digital, Estados Unidos proyectó que Trump podría aumentar la deuda nacional. Detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de iniciar nuestro recorrido digital hoy con la agencia CGTN en español que titula Proyecto de Trump enfrenta grieta republicana y críticas de Musk por aumento de deuda. Elon Musk y senadores republicanos conservadores mantuvieron el día 11 su firme oposición al proyecto de ley de recortes fiscales y gasto respaldado por Donald Trump, exigiendo mayores reducciones presupuestarias. La Oficina Presupuestaria del Congreso, CBO por sus siglas en inglés, advirtió que la iniciativa incrementaría la deuda nacional actualmente de 36,2 billones de dólares en 2,4 billones adicionales. Otras estimaciones no partidistas elevan el impacto potencial hasta 5 billones de dólares si los recortes temporales se hacen permanentes. Por su parte, Trump aseguró que Musk conocía mejor que nadie los detalles de la reforma fiscal, algo que el dueño multimillonario se ha apresurado a responder en redes sociales. Sin embargo, esta afirmación fue refutada por Elon Musk, que comenzó a reflejar en su perfil de X, quien dijo: falso. Este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo. Avanzamos con el portal venezolano Últimas Noticias, que reseña: Agroalba construirá una ruta de soberanía y liberación. La primera edición de Expoalba 2025 abrió sus puertas en Caracas como una plataforma de integración productiva promovida por los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el llamado ALBA TCP, con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria regional. El canciller Iván Gil destacó que los países que integran el ALBA
Villalba están en capacidad de producir para toda la región. En este sentido, indicó que Venezuela cuenta hoy en día con importantes capacidades que permiten tener la posibilidad de un crecimiento rápido para la producción que conlleve al abastecimiento interno como el de más allá de las fronteras. De igual forma, aseveró que hay un acervo muy importante de todo el Caribe y de los integrantes de la alianza que tienen capacidades en tierras, en infraestructuras, tienen capacidades en recursos y en conocimiento intelectual y laboral para producir sus propios alimentos, es lo que se dijo. Continuamos con la actualidad. RT que destaca, gobierno de Milei presenta proyecto de ley de inocencia fiscal. Dice la nota que el gobierno argentino presentó este jueves un proyecto de ley que denomina principio de inocencia fiscal, con el que pretende modificar la norma que regula las penas tributarias e incluso incentivar así el uso de dólares sin necesidad de declarar su origen. El legislador oficialista José Luis Spert declaró: el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien, que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar este ahorro sin que lo persiga el fisco. Y culminamos por el día de hoy nuestro recorrido digital con la Jornada de México, que dice invertirá en sector público y privado más de 126.609 millones de pesos en aeropuertos. De acuerdo con esta nota, la Subsecretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la inauguración de un foro nacional, informó que la rehabilitación y ampliación de 62 aeropuertos en todo el país implicará esta inversión de 126.609 millones de pesos por parte del sector público y privado. Además, destacó que para 2025 serán destinados 33.729 millones de pesos. Recordemos que el sector aeroportuario de México genera más de 1 millón de empleos directos y cuenta con 80 aeropuertos, 1.529 aeródromos y 584 helipuertos. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $63.02, una caída de 28 céntimos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $65.59 por barril, también una caída de 73 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP se mantiene en $65.10. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía hoy y a lo largo de esta semana. Recuerde que en telesurtv.net está toda la información y que puede seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpacto y @DanielTelesur. Tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos más adelante.